Yo quiero seguir este legado de Dios, nunca defraudar este legado especial, pues el cielo junto a ti quiero llegar. Yo iré, llevaré el legado de Dios. Que la paz y la gracia de Dios sea con todos. Los hermanos que nos siguen desde allí, desde sus hogares. Y hoy estamos una vez más con la serie Legado. Y en esta ocasión tenemos como invitado al pastor Antonino Di Franca. Pastor, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, hermano, con mucho gusto. Es un placer tenerle en nuestro programa y tener que hacerle esta entrevista. También para mí, lo mismo, tengo mucho gozo de poder hablar con mis hermanos y dar mis saludos, como también contar algo de mis experiencias. Justamente de eso se trata nuestra serie, ¿no?, que se llama Legado. Y aquí venimos contando las experiencias vividas por aquellas personas que dedicaron su vida al ministerio y de alguna manera pues queremos tener un recuerdo de todo ello, ¿no? Gracias, hermano. Me gusta eso porque con mucho gozo yo he trabajado en la obra del Señor, dedicando mi juventud y casi toda mi vida, con mucho gozo. Y de eso no puedo agradecer bastante al Señor por el privilegio que me ha dado, la fuerza y las posibilidades. Como también mis hermanos, en la dirección de la obra, la colaboración a todo nivel. Qué bendición. Quisiera leer un texto bíblico en el libro de Proverbios, el capítulo 16, el versículo 9, donde dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová guía sus pasos. Yo estoy seguro que el Señor ha guiado sus pasos hasta aquí, en toda su labor que usted ha realizado. Es por ello que quisiera en esta tarde conocer un poco de su historia, conocer un poco de su trayectoria, del trabajo que usted ha realizado. Y quiero hacerle algunas preguntas, si usted me lo permite. Y dentro de ellas tengo inquietudes que me gustaría conocer y que nuestros hermanos desde allí, que muchos de los que nos están viendo probablemente tienen la misma inquietud, pero no pueden hacer la entrevista con usted, y ha sido de gran bendición tenerle en nuestro programa. Y quisiera, por ejemplo, empezar preguntándole, pastor, ¿en qué año usted conoce el mensaje y cómo es el proceso que llega hasta el ministerio? ¿Cómo fue? Si nos puede contar un poco de su historia. Con mucho gozo, hermanos. Empecé a conocer el mensaje alrededor del año 1951, cuando tenía apenas 9 años. Fui bautizado a la edad de 20 años y conocí el mensaje por medio de una tía que ya había conocido la verdad. Venía visitando nuestros hogares y nos entregó evangelios, nos entregó el Nuevo Testamento, una Biblia, y así yo empecé a leer la palabra del Señor. Pronto, en el 1964, siendo bautizado a la edad de 20 años, pronto, en el 1964, fui llamado a trabajar en la obra misionera de la Asociación Italiana, colaborando en la distribución de literatura religiosa puerta a puerta y ayudar en la editorial, en la impresión de lecciones de escuela sabática, revista por uso interno de la comunidad, como también El Guardián del Sábado y otra literatura. Otro trabajo realizado era el envío de libros. En ese tiempo, el colportaje, quiere decir la distribución del mensaje por medio de la página impresa, de la imprenta, era muy desarrollado en Italia y se enviaban muchos paquetes a los colportores. Y yo me acuerdo que preparaba todos esos paquetes cada semana y enviaba bastante de eso. ¿Había muchos colportores en Italia? Sí, había bastantes. Se organizaban grupos de colportaje en la misma ciudad con varios colportores, y entonces eran 6, 7, 8, alquilaban una casa y entonces allí trabajaban y realizaban. Sí, trabajaban en toda la ciudad. Cuando esa ciudad era terminada, entonces se preparaba otra campaña por otro evangelismo. Muy bien. También yo estuve
trabajando en el envío de libros, folletos, panfletos de la iglesia a grupos, almas aisladas y a colportores. Al mismo tiempo fui elegido como anciano de iglesia, quiere decir director de iglesia, y esto continuó por varios años, hasta que fui ordenado como anciano. Y entonces empecé a hacer visitas a otras iglesias de la misma asociación, a almas aisladas, a dar estudios bíblicos a los interesados. Entonces fui elegido como secretario de la asociación italiana, correspondiente del curso bíblico, a ocuparme de la redacción y revisión de artículos por nuestras revistas y de la redacción y revisión de estudios bíblicos. Todo esto hasta el año 1984, del 64 al 84. Un promedio de 20 años en Sí. esta labor, ¿no? Tanto ayudando al colportaje, dentro de la asociación. Sí. O sea, hubo una trayectoria grande, ¿no? Son 20 Fueron años. 20 años donde yo hice todo este tipo de trabajo y los 20 años que yo colaboré con la asociación italiana. Tener en cuenta que el pastor es italiano, ¿no? Sí. Creo que y su Soy- ciudad natal es, Hermano, no es conocida. no es conocida. No, es un pueblito muy pequeño de Sicilia, se llama Troina, en la provincia de Enna, y eso es cerca del volcán Etna. Cerca Ya. se ve, más o menos a 70 kilómetros, pero el volcán se ve muy claro, bien blanquito. La vista es preciosa. Sí, porque estamos a un nivel muy elevado, 1120 metros de altura, es el país donde se encuentra. Mire, ni yo sabía esta información, me acabo de enterar el día de hoy. Me parece interesante, pero son 20 años, como dice, de una labor realizada con mucha alegría. Prácticamente toda su juventud lo dedicó allí. Si llegó a la edad de 20 años, hasta los 40 estuvo allí. Sí, hermano. Y por años estuve lejos de mi familia. Cuando yo vine aquí, yo vine solo. Había mi papá, mi mamá, mis familiares no estaban aquí. Yo vivía en la casa con los hermanos y después de años ellos vinieron, entonces pude vivir con mi familia. Pero los primeros años yo estaba completamente solo aquí. Y una inquietud, pastor. ¿Quién de ustedes de la familia conoce primero el mensaje? Aparte de su tía, habló de sus padres, hermanos, Y después fue mi mamá, su madre. mi mamá, mi hermana y yo, los otros hermanos, porque tenía 2 hermanos, era más joven que yo. Y como yo tenía 9 años, yo era demasiado pequeño. Era demasiado pequeño. Sí. Conozco a sus hermanos, ¿no? Vittorio Conocí y Franco. a Vittorio y el hermano Franco también. Sí, gracias. Entonces, qué interesante conocer un poco su historia. historia. Me agrada mucho y creo que a nuestros hermanos que van a seguir esta programación también, ¿no? Quisiera preguntarle algo más. Usted dice ha tenido muchas responsabilidades dentro de su trabajo. Hasta aquí me ha contado que son 20 años dedicado a esta labor, pero creo que dentro de ello ha tenido responsabilidades muy grandes, ¿no? Pienso y estoy seguro que el Señor iba preparando el terreno para otra cosa que probablemente usted ni lo pensaba. Y con esto quiero decir, ¿cómo se sintió usted? Porque sé que ha trabajado en otros campos, pero cuando sale elegido con la responsabilidad más grande, que era dirigir la obra a nivel mundial, ¿se sentía usted preparado? ¿Cómo se sentía? ¿Qué sensación es esa? Porque no es algo sencillo, ¿no? Una cosa es dirigir una iglesia, un poco más el peso de una asociación, una unión, y ahora tener la gran responsabilidad. ¿Cómo se sentía usted ante tal situación? Mire, hermano, le puedo contar, por mi naturaleza, yo siempre he tenido un problema, y ese problema es de la timidez. ¿Quién lo pensaría, no? Hasta cuando estaba en la iglesia local yo tenía una timidez tremenda, hasta para responder a una pregunta de la lección. Pero con la ayuda del Señor, gradualmente estuve mejorando un poco. Y eso hacía que los cargos para mí eran demasiado. Cualquier cargo, que sea el cargo de pastor, que sea el cargo de anciano, yo jamás me consideré a la altura de esos cargos.
yo temblaba a tomar cargo y siempre Porque quería mantenerse al margen, y alejado. siempre quería dejar eso en la mano de otros porque no me sentía, jamás me sentía a la altura de eso, ¿no? Mucho más me sentí incapaz cuando escuché que en el otoño de 1984 había sido elegido como secretario de la Asociación General. Es la primera vez que trabaja para la Asociación General. Sí, fue en ese año que los hermanos decidieron de llamarme a trabajar allá. Además del italiano y cierto conocimiento del idioma alemán e inglés, yo no tenía conocimiento de la obra en Europa y mucho menos en el mundo. Así que para mí era todo, Es una todo responsabilidad nuevo, una demasiado grande. grande, ¿no? Todavía, a pesar de la falta de experiencia internacional, acepté por fe, confiando en el Señor, que Él me continuara a asistir y ayudar ahora que la carga se había vuelto mucho más pesada. Entonces, pronto dejé mi responsabilidad en Italia y con mi familia me trasladé en Alemania y estuve trabajando en la misión como secretario de la Asociación General, recibiendo, leyendo, repartiendo y contestando correspondencia en los distintos idiomas y con la ayuda de Dios, con la ayuda también de los traductores, porque llegaban cartas en todo idioma y Claro. yo no estaba a esa altura. Había de francés, había de español, yo conocía un poquito de español, pero muy poco. Para conocer muy poco lo habla bastante fluido. Eso lo ¿verdad? aprendí Lo aprendió. después escuchando y hablando con los hermanos, leyendo cartas. Entonces aprendí el español en Alemania por medio de esa práctica, ¿no? ¿Cuántos idiomas más se Bien, defiende son usted? esos, hermano, italiano, Italiano, el alemán, alemán. el inglés y el español. Sí, porque es algo como de familia. Conozco a su familia y dentro de ellos casi todo el hermano Sí. Vittorio, que creo que esos 5 o 6 idiomas también, ¿no? Es algo como de la familia. Pero Sí, bueno, el Señor nos ha bendecido, puedo decir. No tuve jamás la preparación ni la práctica de hablar el francés, a pesar que está aquí muy cerca y muy cerca el italiano, pero no estudié el francés, estudié el alemán porque tenía el interés para la obra. Mi sueño era de visitar la escuela misionera, pero yo no tuve ese privilegio. Cuando estaba bastante joven, antes de empezar a trabajar en la obra, ese era mi sueño. Pero mi hermano lo tuvo, mi hermana lo tuve, pero yo no tuve ese privilegio por circunstancias de familia. de familia. Vaya. Pero el Señor me llamó lo mismo a tener esa posibilidad de colaborar en la obra. Tenía otros planes el Señor para Sí. usted, ¿verdad? Además, allá en la conferencia general se tenía que participar a todas reuniones de comité plenario y ejecutivo. Y ejecutivo había constantemente porque todos los Tenía días que coordinarla. llegaban cartas, llegaban pedidos, había que decidir de obrero, de ayuda financiera, de iniciar la obra en otros lugares, de expandir, de un trabajo misionero enorme. Puedo decir, no digo cada día, pero casi había reunión de comité ejecutivo. Es muy fuerte la situación estar allí y tener que, de alguna manera, suplir todas las necesidades que ocurren fuera, ¿no? Y esta es una responsabilidad que pesa Claro, sobre los hermano. que dirigen. En el momento que los hermanos nos comunicaban eso, se volvía como nuestra carga. Era nuestro interés de contestar, de resolver, de ayudar, de hacer la nuestra parte para que la obra pudiera marchar adelante. Y entonces había que comunicar e implementar las resoluciones, porque se hacían resoluciones de comité plenario y resoluciones de comité ejecutivo, y todo eso había que comunicarlo a los campos, a las uniones, una gran correspondencia. Se recibía y se transmitía esa correspondencia, ¿no? Era un canal muy amplio. Participar a las reuniones de obreros, realizar seminarios, dar clase en la escuela misionera, colaborar cuando se tenían conferencias en asociación, en unión, hacer viajes misioneros. Después de este primer periodo de colaboración, en la nueva elección quedé elegido como miembro del comité plenario. Miembro del comité plenario,
pero no más como secretario. como secretario y colaborador en un departamento de la obra. Y creo que eso fue el departamento ministerial, porque yo tuve ese departamento por largos Por años. largos años. Recuerdo de niño haber leído algunas lecciones incluso que Sí. llevaban su nombre. Hasta que llegó el momento de ser llamado a la carga más alta de la dirección. Le confieso, mis hermanos y amigos, que a pesar de mis precedentes experiencias como colaborador en la Asociación General, no me sentía por nada digno ni preparado para asumir una carga tan grande. Todavía mi experiencia y confianza eran siempre en Dios, porque me recordaba que como el Señor había ayudado su obra en pasado, así continuará a ser en adelante. Eso es lo que le puedo decir más o menos a gran rasgo, hermano. Claro, no entiendo, sé que es una responsabilidad y a veces sabe desde fuera, uno lo ve como que la persona está capacitada y preparada, cuando mira dice, este podría ser un buen dirigente, ¿no? Pero sabe ahora entiendo, cuando uno está en el papel dentro y lo tiene que asumir, es más grande de lo que uno piensa, ¿no? Desde fuera. Hay que pensar que para poder decidir sobre la obra en un país hay que conocer las condiciones en donde se encuentra la obra, los problemas, las necesidades, para saber cómo intervenir. Todo eso yo no tenía. Yo empezaba desde cero. Entonces, pero leyendo, escuchando, hablando, en los comités, en todas las reuniones, me iba recibiendo información y más información. Entonces después podía contribuir con mis aportes, mis consejos. Claro, considerando también que el aporte que los dirigentes en este caso hagan es de mucha relevancia para un determinado campo, porque claro, es una opinión que como iglesia nosotros consideramos mucho esto, ¿no? Entonces, claro, una decisión que se tome va a repercutir mucho en el avance del Evangelio, ¿no? Eso es, sentimos propio esa responsabilidad. Con nuestras decisiones podemos ser una bendición, como podemos también crear problemas si no lo hacemos correctamente, o no promover la obra, o crear un obstáculo, lo que sea. Por eso teníamos que orar mucho, reflexionar, aconsejarnos, escuchar de los hermanos más información posiblemente antes de decidir. No todos los casos eran iguales. Algunos se podían decidir de inmediato, otros no eran así. Ya esto creo que a todos estas experiencias nos llega a lo profundo, ¿no? Porque es tan complicado a veces humanamente desarrollar esta actividad, ser un líder de la iglesia, aunque muchos piensen, ¿no? Es fácil, está allí, es el presidente y lo tiene que arreglar. Pero para arreglar esto a veces cuesta noches de oración, de comunión con Dios y también mucho diálogo, ¿verdad? Porque no es tan sencillo como parece. Y no solo esto, hermano. Hay problemas donde en absoluto se necesita la voz de Dios. Porque nuestro conocimiento era siempre bastante limitado por la distancia. Llega una carta de Sudáfrica, de Central Asia, de donde sea, de India, y tú tienes que contestar y resolver los problemas de ellos sin estar en medio de ellos. Es más fácil cuando estás allí, conoces la problemática y tienes esa facilidad, claro. Es distinto solo escucharlo, pero no ver, ¿no?, la situación. Y eso es el problema, decidir sin conocer bastante del problema. Por eso se necesitaba de verdad el Espíritu de Dios para decidir y hacer decisiones que eran aceptables y que eran una bendición y útil para la obra de verdad. Qué bueno. Pastor, con todo lo que me está contando, yo sé que ha tenido innumerables experiencias dentro de su labor, tanto como en la Secretaría de la Conferencia General, luego como dirigir el departamento ministerial, pero ¿cuál de las experiencias o cuál cree usted que ha sido la más desafiante, la más complicada de solucionar? ¿Y cómo cree usted que se pudo solucionar? Porque hay la solución, por lo general, para los problemas, nosotros al menos yo aprendí, es el ayuno, la oración, la comunión con Dios. Pero ¿qué más hace en estas circunstancias, no? Porque no es tan sencillo. Uno busca todas las maneras, pero ¿qué más se puede hacer aparte de todo esto? Bien, te voy a contar mis experiencias que especialmente yo tuve en África.
Estuve en Asia, estuve en África, en América del Sur, pero yo creo que los problemas más grandes los tuve en África. ¿En qué sentido? Al recibir la responsabilidad más alta, mi tarea principal se volvió en viajar de un continente a otro para congresos de uniones y asociaciones, reuniones de comité, seminarios de obrero y predicación del mensaje. En muchos países teníamos que enfrentar la pobreza, en otros la falta de obreros, en otros falta de literatura, en otros falta de remedio, falta de instituciones, de medios, la falta de seguridad debido a las luchas tribales que hay, además de las enfermedades que hay. Y hay que ser preparado en aceptar eso ya de antemano antes de viajar, porque si uno tiene miedo por las enfermedades, por las luchas tribales, pues puede estar envuelto en problemas. Entonces hay que ser preparado ya que pueden venir estos problemas. Realmente si uno lo piensa mucho no iría, ¿no? Si humanamente dices... Pero yo no me he puesto ese problema porque yo estaba convencido que esta es la obra de Dios. Ahí ese es lo interesante. Esta es la obra de Dios. Y Dios me va a proteger donde quiera que vaya, se cumple la promesa. También si hay problemas, los apóstoles no tuvieron la vida fácil. Su camino no fue todo abierto en todos lugares. Tuvieron muchos obstáculos. Y la obra de Dios será así. Por eso yo viajaba con este pensamiento. Qué bueno. Entonces, tomando el hilo de la información, las luchas tribales hacían que se luchaban los pueblos mismos en el mismo país. Y eso especialmente fue muy grave en el año 1944. En ese año tuvo el genocidio de Burundi, de Ruanda, donde miles de personas fueron matadas por una tribu para el otro. Y nuestros hermanos se trovaban en medio de esa lucha terrible y ellos también sufrieron mucho. Y la noticia que nos llegaban en la oficina de la Conferencia General era que los muertos en las aguas de los ríos eran como las hojas de otoño. Pueden imaginarse entonces que tan pronto que ese genocidio terminó, los hermanos nos llamaron, hermanos, vengan a visitarnos. Y eso fue uno de los viajes, yo no me imaginaba que iba a encontrar. Claro, sí, impensable, ¿no? Es impensable para nosotros de otro continente, eso no se puede imaginar. Las carreteras estaban diseminadas de soldados. 300, 400 metros, un grupo de soldados. Altos, controles, dónde van, qué hacen, quién está aquí, documentos, te controlan todo, la bolsa, te controlan, te sacan todo, te controlan hoja por hoja. Hace otros 500 metros. Otra vez la misma situación. No es fácil, hermano, viajar en esas condiciones. Claro. Y querían saber por qué yo estaba allá, cuánto tiempo quería quedarme, dónde tenía que ir. ¿Qué es lo que va a ser todo lo que va a ser, todo, de dónde venía, cuál era mi blanco. En el Congreso de la Unión, me refiero ahora a Burundi, había decenas y casi más de 100 delegados. En una reunión pública, miles de participantes provenientes de los distintos lugares del país. El Congreso Público fue un congreso único en mi vida, porque además de tener todos estos hermanos y hermanas delante de mi persona, había policía también. Estaba la policía alrededor de los hermanos. En medio de los hermanos, delante del púlpito estaban a ellos. ¿Por qué? Son casos únicos que no se ve. ¿Por qué? Porque intervinieron un número de policía porque tenían miedo que al ver tanta gente, la guerrilla podía atacarlos. Y la guerrilla, donde ven gente, ya ellos pensaba que había algo allí. Entonces, para evitar esto, vino la policía y estuvo allá todo el tiempo que estuvimos reunidos
para evitar un ataque de este tipo. Yo jamás había predicado ante la policía, ante de militar, ante de esa gente. Pero también fue una bendición, ¿no cree que de alguna manera ellos escucharon la palabra de Dios dentro de Claro, todo? hermano, claro, pero imagínate si uno Claro, está ¿verdad? preparado para un asunto de ese tipo. Eso sí, la impresión es fuerte, ¿no? Sí, y orábamos para que nada pasara. Alguna persona, yo hablé con ellos me dijeron, nosotros esta noche hemos ido aquí mirando toda la noche para que nadie lo estorbe. También cuando tuvimos la reunión de delegados, porque había 100 y más personas reunidas en una asamblea. Y todo eso en medio del bosque, no es que... No era una ciudad, No, un lugar hermano, apropiado. No. Todo esto en medio del bosque, escondido en cualquier lugar, no es algo que se podía hacer tan fácil. Y los hermanos tenían que caminar por camino de carretera, por los campos. Horas de camino para estar allí. Sí. Cuando uno ama a Dios, todas las cosas que se Y hacen. después las carreteras, no vamos a hablar de la carretera, hermano, porque eran intransitables algunas. Para nosotros no son imaginables, no se pueden describir. Con gran agradecimiento y alabanza a Dios le puedo decir que no hubo ataque ni confusión, ni en el Congreso, ni en la reunión de delegados. Y todo se desarrolló con la serenidad y con la bendición de Dios. Por esto yo alabo al Señor. Allá conocí hermanos que durante el genocidio habían sido golpeados, habían sido heridos de propósito, porque los guerrilleros querían que ellos colaboraran, que ellos les ayudaran con dinero, con medios. Y los hermanos dijeron, nosotros no podemos colaborar con eso, Claro. no le podemos ayudar. Entonces, en todo lugar, en las piernas, en los brazos, sangrientos, y me hacían ver todas las heridas que le habían provocado a estos Por hermanos, no colaborar por no colaborar con ellos. ellos. Eso fue la experiencia de nuestros hermanos en Burundi. Además que allá murieron hermanos, lo mataban como si nadie fuera, y hijos que quedaban huérfanos, mujeres que quedaban viudas. Allá había docenas de eso, hermano. Qué dolor. Y allá la obra estaba bien desarrollada y bien animado. Los hermanos no estaban desanimados. Dios lo había ayudado a pesar de todo lo que había Lo había pasado. fortalecido a pesar de las circunstancias Sí. que vivían. Para mí eso, hermano, además de todas las otras experiencias lindas que yo he tenido, pero esa fue la más impresionante. Qué bendición. Por otro lado, yo creo que en esas situaciones es cuando uno ve más cerca la mano de Dios, la protección de Dios, sabiendo que está allí y de allí sale y sigue su ministerio, su trabajo. Así es. Yo fui solo, hermano. En varios viajes viajaban los hermanos en dos, porque viajar en esos países una sola persona es bastante peligroso. Pronto que de 20 te pueden robar, te pueden traer en algún lugar, ir a asaltar, pero yo tenía siempre el miedo de hacer gastos, demasiados gastos, y entonces, si era posible, yo viajaba solo, porque viajar dos hermanos son dos viajes que hay que pagar, pero yo viajaba solo. Como un poco ayudar en la economía en cierta Sí, manera para llegar ahorrar, a otros lados. Para ahorrar, ¿no? Para que la obra ahorre, porque un viaje por aquí, un viaje por allá, eran viajes largos que costaban mucho, Claro. que no son viajes que viaja mucha gente, viajan muchas, pocas personas y los viajes son muy caros. Elevado de cosas. Sí, así es. Así que yo siendo solo, yo confiaba en el Señor. No sabía el camino, jamás había visitado los lugares, no conocía a los hermanos. Es una experiencia Imagínese. bastante. Pero por otro lado, pienso, pastor, que en la soledad es cuando uno más depende de Dios. Así es. Porque a veces, lo digo por experiencia, si vas con alguien, de todos modos tienes como alguien que está allí, que es un apoyo, ¿no? Sí, claro. Pero en la soledad, el único que te cuida y te protege es Tú Dios. puedes comunicar con él, se aconseja, hacemos así, Exacto. hacemos allá, puede ser esto de esta manera, aquí nos encontramos en este lugar,
hay estas necesidades, pero siendo solo eso, posible. Solamente con el Señor. Sí. Y interesante es conocer, la historia. Y cuando conocemos nosotros estas cosas, creo que a muchos de nuestros hermanos que pasan por esta experiencia o pasarán por esto, les va a servir de mucho saber que Dios siempre va a estar con ellos, como lo estuvo con Así usted. es, así es. Pastor, tengo algunas preguntas más para usted. Usted me decía al principio que usted estaba mucho tiempo fuera de casa, salía para trabajar, no sé el tiempo máximo que haya estado, pero por lo que está contando, yo creo que a veces hasta perdía ya los días que estaba fuera de casa, no meses, en algunas ocasiones. La pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cómo conciliar el tiempo entre el trabajo y la familia? Porque eso es algo clave, ¿no? Es muy importante. La familia es, en cierta manera, es algo que nos da fuerza, ¿no? Contar con ellos. Pero ¿cómo conciliar todo esto? Ya que ambos requieren una atención especial, porque la obra es del Señor y hay que estar allí. Pero la familia también es algo muy importante. De hecho, la Biblia dice que el Señor, cuando lleguemos allí, lo primero que va a preguntar, ¿y dónde está, no? La familia? ¿Dónde están los hijos? ¿Qué te digo? Sí, hermano, es una linda pregunta. Y le tengo que decir que cómo viajar o servir al Señor era un desafío muy grande por la persona, también por la familia. Era un servicio bastante de renuncia, teniendo a menudo que dejar sus seres queridos hasta por largo tiempo para cumplir con su misión. Este fue el caso durante mi ministerio. La obra del Señor tiene la precedencia. Así ha sido en mi vida. Hay preferencia. Yo estuve lejos de casa por meses. Y cuando regresaba, a menudo era solo por corto tiempo. Yo no puedo decir de haber tenido mucho tiempo con mis hijas cuando yo tenía que viajar por aquí y por allá. Mi esposa me decía que mis hijas alguna vez, la pequeña, lloraba cuando sabía que yo tenía que salir. Mi esposa y mis hijas sufrieron bastante por mis ausencias. Yo le entregaba en la mano de Dios y Él proporcionó consuelo, afecto y ayuda por medio de queridos hermanos y hermanas. Lo que yo no puedo hacer, lo hicieron otras personas para mí. Porque mi familia estaba en Alemania. Mi esposa no es que conocía el alemán y podía hacer todo lo que necesitaba. Ella no conocía el alemán. El alemán no es como italiano y español. Sí, es difícil. Es un idioma completamente distinto. Y quien no ha estudiado eso, hasta que lo aprende, hasta que lo entiende, hasta que se hace entender por todas las necesidades. Ella pasó por momentos no fácil, hermano. No fácil. Porque la gente habla y tú no le entiendes. Tú le hablas y ellos no te entienden. Y entonces, ¿cómo tiene que hacer? Es muy duro, entiendo, muy difícil una situación tal. Y si quisiera un poco ir más allá, a lo mejor si usted quiere me puede contestar o si no, no. ¿Qué siente uno estando tan lejos de la familia y saber que un familiar un día se puso tan mal y no poder hacer nada a la distancia o humanamente? No me ha pasado, hermano. ¿No le ha pasado? Esto no me ha pasado. Qué bendición. Y si algo pasaba, mi esposa no me lo comunicaba. Yo jamás supe si mi hija tenía fiebre o si tenía otro problema. Ella no me comunicaba eso. Él lo solucionaba dentro de sus posibilidades. Sí, porque ella sabía que yo tenía ya bastante de lo que tenía que hacer y no me quería poner otra carga. Con esto entendemos que la esposa juega un papel muy importante dentro del ministerio. Claro que sí. Si la esposa es una ayuda, como usted está mencionando, creo que uno también tiene la mente más despejada para ocuparlo en lo que está involucrado en esta situación. Así es. Yo oraba al Señor que guardara a mi familia y puedo decir, no hubo problemas grandes. Claro, enfermedades de varios tipos, eso pueden siempre pasar. Están al orden del día, pero nada que fuera algo muy grave, por ejemplo, debido a muerte, no. Eso, gracias, Señor, no.
Pastor, yo creo que la responsabilidad que usted tuvo conlleva momentos muy estresantes, muy difíciles de enfrentar, porque hay decisiones que son demasiado complicadas que tomar. ¿Qué hacía usted o cómo hacía para recobrar nuevamente fuerzas y seguir adelante? Porque yo creo que hay problemas que a veces como que llegan incluso a superarnos y no saber qué hacer. Pedir al Señor, pero dices, algo falta, ¿no? ¿Qué hacía usted para seguir, para recobrar fuerzas, aparte de orar? No sé, se refugiaba en la familia, hablaba con alguien, salía al campo. ¿Cómo hacía aquí? Mire, hermano, yo casi en mi vida no he conocido qué es tiempo libre. Bueno, siempre Eso quiere decir que yo no he tenido tiempo para ir por aquí o por allá. Todavía mi gozo estaba en la obra del Señor. Y el estudio de la Biblia y los testimonios han sido práctica constante en mi vida, desde la juventud. Desde cuando yo trabajaba aquí, tuve la posibilidad de empezar a tener los testimonios en inglés, la Biblia en inglés. Y entonces empecé a leer Biblia y testimonio en inglés sin que yo hubiera estudiado el inglés. Pero conociendo la Biblia en italiano, entendía bastante del inglés, tanto de la Biblia como los testimonios. Estuve aprendiendo bastante leyendo la Biblia en inglés y los testimonios en inglés. Además tenía que estudiar en alemán porque nuestro contacto era con Alemania. La sede era en Alemania, ¿no? ¿Cómo? La sede de la sede era en Alemania. Toda nuestra relación era con Alemania. Así que entre inglés y alemán yo estuve trabajando aquí. Y mi tiempo libre era de leer la Biblia y los testimonios. Eso ya cuando estaba en mi casa en Sicilia y después aquí en inglés y en alemán. Y eso me ayudó bastante en empezar a tener conocimiento también de los testimonios de la Biblia. Y cuando empecé a trabajar la obra, tenía poco tiempo libre, como le estoy diciendo, y utilizaba eso para leer, para aprender a recoger fuerza y luz y dedicarlo a la oración. Pastor, hemos hablado de trabajo, de responsabilidades y de desafíos. Quisiera preguntarle, dentro de todo eso hay momentos muy difíciles, pero yo creo que también hay algo bonito, hay momentos de mucha alegría. ¿Alguna vez en algún lado que no sea el hogar, que ahí uno siempre encuentra refugio, le hicieron algo especial que usted se sintiera contento, feliz por el trabajo realizado? ¿Algún detalle o algo, simplemente decirle todo salió muy bien y usted se sintió tan contento por el gesto que se hizo? Sí, claro que sí. Quiero un poco concluir la pregunta anterior y después contesto a esta segunda, hermano. Sí. A menudo, leyendo algún trozo bíblico, descubría cómo el Señor me hablaba por medio de ellos con ejemplos o enseñanzas específicas. En mi juventud y madurez no tuve mucho tiempo para dedicarme a la música o a la naturaleza. Me hubiera gustado, me gustaría todavía, pero El tiempo le absorbía. a pesar que me hubiera muy temprano, antes de empezar a trabajar en la obra, el Señor me ayudó y mi vida empezó con trabajo y trabajo muy duro antes de empezar a trabajar en la obra. Cuando entré en la misión, también mis manos estaban llenas de trabajo y actividad. Si podría sintetizar mi existencia, podría decir que fue caracterizada por trabajo, estudio y oración. Interesante. Contestando ahora la pregunta que tú me hiciste, yo tuve muchos gozos. El Señor me dio mucha alegría en hacer esos viajes que yo le estaba contando. Lo tuve varias veces, especialmente durante congresos de unión, donde se juntaban muchos hermanos. Docenas eran bautizados. Otro decidía de bautizarse, otro de dedicar su vida a la obra. Había grupos de colportores, de obreros,
En varias ocasiones puede apreciar los talentos de los diferentes hermanos y hermanas, como de joven hasta de niño, ver cómo el Señor le había bendecido en el canto, en las experiencias, en el trabajo misionero. Además, me alegraba ver que estudiantes de la escuela misionera que había en Alemania, donde yo había trabajado con ellos, se encontraban ahora trabajando en la obra y tuviendo responsabilidades, enfrentando los problemas, porque en la escuela misionera de Alemania había estudiantes de Sudamérica, había estudiantes de Asia, había estudiantes de Europa, de todo el mundo. De Rumanía, había estudiantes de varios países. Con todo lo que nos ha contado, es una trayectoria muy amplia dentro de la iglesia. Yo ahora quisiera preguntarle, ¿cómo ve a la iglesia ahora respecto a aquellos tiempos? ¿Ve algún cambio? ¿O cómo lo percibe usted? ¿Y qué consejo usted daría desde su experiencia a aquellos líderes, ya que son y serán, porque la iglesia del Señor seguirá hasta que Él regrese, ¿no? Esto nosotros tenemos la seguridad y la certeza que Él va a dirigir su obra. ¿Cree usted que los desafíos que habían en el pasado son los mismos de ahora? ¿Hay más desafíos a raíz de la tecnología, a raíz de tantas cosas que se ha incrementado en el mundo? ¿Cómo lo ve usted? Empezaríamos por la primera, que el consejo que usted le daría a los líderes a un futuro cercano y lejano también. En ciertos países la obra está al inicio, porque en el curso de los años nuevos campos se abrieron. Otros están progresando y en otros la obra va luchando con dificultad. Y todo esto hace el continuo en conjunto particularmente complejo. Hablar de la obra en sentido general no es fácil porque los problemas de un lugar no son lo mismo de otro lugar, a pesar que algunos son comunes. Falta de obrero había y sigue habiendo, especialmente en ciertos países. En ciertos países hay bastante número de obreros que pueden enviar a otro lugar, pero donde hay bastante número de obreros hay también una obra bastante desarrollada. Hay iglesias y hay campos donde hay que trabajar. Así que no son exactamente solo los problemas de antes lo que existen ahora. Lo que le puedo decir es lo siguiente: cuando más el tiempo va progresando, tanto más nos acercamos a la conclusión de todas las cosas y la situación del mundo se va volviendo más complicada y problemática. Y eso vale también por la obra misionera y por el trabajo con las almas. Ahora, por lo tanto, más que antes es necesaria una consagración, contestando tu pregunta, diaria al Señor, con siempre mayor confianza y dependencia en Dios. Ahora es cuando es más necesario que los líderes oren y marchen adelante unidos en la fe y en la obra y valor. Y ahora es necesario que se promueva la predicación del Evangelio con evangelismo público y personal, con evangelismo de grupo, con toda clase de evangelismo, hermano, por radio, por medio de internet, por medio de difusión de la prensa, por medio de video, por todos los medios que el Señor nos ha dado. La huerta en varios países están abiertas. Y ahora con el internet, más que antes, yo puedo leer la Biblia en docenas de idiomas, hermano. Exacto. Puedo recibirla en mi casa por internet. Y eso permite de enviar el mensaje también por internet en diferentes lugares. Donde nosotros no podíamos entrar cuando se golpeaba la puerta en el colportaje, con internet tú puedes entrar. Pero también es verdad que la incredulidad y muchos otros problemas, que la corrupción del mundo, que la iniquidad, van aumentando. La incredulidad, el materialismo, van aumentando. Los valores morales, los principios morales y religiosos van disminuyendo. Por eso hay ventaja y hay desventaja. Hay problemas de antes y hay problemas que se van desarrollando cuanto más el tiempo va pasando.
Usted ha hablado de los medios que hoy facilitan mucho. De hecho, nosotros tenemos nuestro canal de Asdimor TV. Le digo, hoy por hoy tenemos un promedio de 20.000 personas que nos siguen. ¿Qué consejo usted podría dirigir a todos aquellos que siguen la programación? Mis consejos fraternales son de leer diariamente la Biblia, de tomarse el tiempo para leer diariamente la Biblia, escudriñar el mensaje de vida que sale desde la palabra de Dios y de tomar la verdad en serio. Eso es como ver la programación, ver todo esto y no hacer uno su experiencia con el Señor, ¿no? Porque la experiencia lo hacemos a través del contacto con Él y esto es a través de su palabra. Así es. Entonces, aquellos que escuchan el mensaje, que leen la Biblia, que reconocen que esa es una verdad, pónganla en práctica. Hay fuerza en esto. Hay fuerza en esto, porque Jesús ha dicho que los que escuchan mi palabra y no la ponen en práctica son como aquellos que construyen una casa sobre la arena, porque así está escrito en la Revelación. Feliz aquellos que leen, feliz aquellos que escuchan. Y feliz aquellos, dice Jesús, que practican. Exacto. Son tres cosas: escuchar, leer y practicar. Sí, hermano. Así Entonces, yo creo que el consejo es interesante, es para todos. Muchas veces hemos escuchado hablar de Jesús, pero hoy a través de usted, pastor, lo que yo veo es que lo más bonito no solo es oír, sino hacer una experiencia con el Señor, de vivir cada uno. ¿Cómo lo logra? Conviviendo con Él, estudiando su palabra, haciendo tu experiencia. Y cuando tú lo vives, yo entiendo que es el momento cuando dices, ¿qué me puede separar del amor de Dios? Porque usted ha visto la mano de Dios en su vida, que hay muchos probablemente que están en sus hogares y quieren sentir esto, pero entonces para tener esta realidad hay que convivir con el Señor. ¿Algunas palabras, pastor, que usted quiera decir a nuestros hermanos? Ya concluimos esta parte de la entrevista. Con mucho gozo. Agradezco particularmente mucho por la posibilidad que me ha sido brindada de poder comunicar con muchos de los suscriptores y hermanos, y aprovecho la ocasión para recordar que Dios tiene una obra maravillosa en el mundo, que es obra de salvación para todos aquellos que responden con interés a su llamado y para aquellos que desean todavía de tener claridad y respuesta de Dios. Dios de inmediato o en un tiempo le contestará, le hablará. Además, es mi sincero deseo que las experiencias de mi vida que yo estoy transmitiendo brevemente con todo el corazón, como la he traído con gozo a mi persona en el transcurso de los años, puedan traerles a ustedes, a todos, mucho gozo y mucha bendición, a todos los hambrientos de luz, de esperanza, de fe y de salvación. Que Dios les bendiga a todos. Es mi sincero deseo. Amén. Les saludo con mucho amor. Gracias, pastor. Son 59 años, si mal no he hecho el recuento, de su vida dedicada al Señor. Que Dios le siga bendiciendo grandemente, que bendiga en todo sentido, en la salud, en el hogar. Y nosotros creemos que nunca dejará de trabajar para el Señor mientras viva. Y esperamos tenerle en otras ocasiones en nuestro canal, una programación. Nos ha abierto las puertas muy amablemente y esperamos contar con usted siempre. Con mucho gusto. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Legado de Dios, como instrumentos en las manos del Señor. Tantas ilusiones de servir al Creador. No es tan fácil el camino. Porque tú tienes tus dones. No necesariamente todos poseemos los mismos dones. Hay cosas que yo ni sé hacer ni me interesa. Y yo digo, no, yo no he nacido para eso. Su palabra